Bueno, buenas tardes, buenos días, donde se encuentren. Pues vamos a dar comienzo a la clase número 28, lección 28, el estudio que he sacado del libro de Ptijat LeJochmat HaKabalah del Baal HaSulam, que es la apertura o introducción a la sabiduría de la Kabbalah. Estamos haciendo el capítulo 18, numeral 144. Hoy hablaremos en el capítulo de un tema muy importante que se llaman los tres mundos Vía, que son Briá, Yetzirá y Asiá. Acuerden ustedes que hay cuatro mundos, que son Atzilut, Briá, Yetzirá de Asiá. Y les voy a mostrar un recordatorio, una filmina, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Las 5 caras de Ak son Galgalta, Af, Sak, Maivan. Después vienen los mundos Avía, que es Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá. Y hoy vamos a hablar de estos tres. Briá, Yetzirá y Asiá. Pues el mundo de Atzilut es un mundo de Kedushá, y estos ya están por debajo, y acá ya hay lo que se llama, acá va a haber las clipot, se encuentran en estas tres. Entonces nosotros tendremos que aprender qué es lo que cayó acá y cómo vamos a después con el tiempo a ver cómo subimos esas clipot, cómo corregimos esto para subir las cuestiones a Atzilut. Entonces, bueno, comenzamos. Hay 7 principios generales que se aplican a los mundos de Biyá, a los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá. Y los 7 principios son los siguientes. El primero, el lugar de donde se formó, o el puesto o lugar de donde se encuentran estos tres mundos. ¿En qué lugar se encuentran? ¿En qué puesto está? Segundo, la altura de cada piso de las caras de Biyá. ¿Cuán largas son? Y el puesto donde se establecieron al principio, en el momento de su creación, cuando salieron de la Malhut de Atzilut. Ustedes saben que todas las cosas salen de la Malhut, que se encuentra en el piso superior. La Malhut es el último, y de ahí sale el piso de abajo. El tercer principio son los pisos y las cantidades extras de luz de Mojín que los mundos Vía recibieron en adición a la luz que ya tenían. La posición que tuvieron al principio quiere decir antes del pecado del primer hombre o Adán Arishon, porque antes de que hubiera el pecado, los mundos Biyá estaban en un lugar, y después del pecado, los mundos Biyá bajaron, donde se encuentran en el presente. El cuarto principio son los Mojín, que es la luz de Jochma, que se completaron las caras Biyá. Y el lugar donde cayeron estos mundos después del pecado cometido por el primer hombre, o Adán Arishon, que lo llamamos Adán. El quinto principio es el Mojín de Ima, que es la luz que viene de Ima, que es la luz de Neshama, que recibieron las caras Bía. Después de su caída,
que cayeron por debajo de la parsá del mundo de Atzilut. El sexto principio, ahorita vamos a repasarlos todos en detalle, pero quería enumerarlos. El sexto principio son las partes traseras, es decir, los kelim de recepción, que no están fijos en Atzilut, porque siempre hay unos kelim que están fijos y otros que no están fijos. Los de influencia están fijos y los de recepción no están fijos. Que no están fijos en Atzilut, de las 5 caras de Atzilut, que descendieron y se vistieron sobre las caras de Biá, convirtiéndose para estas como el mojín, como se convirtieron en la Jochma, en la inteligencia de la luz de Hayá. Eso ocurre, como repito, como digo, las partes traseras de los kelim de recepción, que no estaban fijos, de las 5 caras que descendieron y se vistieron sobre las caras Biá, convirtiéndose para estas como mojín de luz de Hayá. Luz de Hayá quiere decir luz de Jochma. Y la Malhut de Atzilut, que descendió después y se convirtió en la parte ática, es decir, la parte más de arriba de que son los mojín de Yehidá, que son los mojín más altos de todos, de las caras Bía. Bueno, cuando hablamos en el número 1 del lugar o del puesto, hemos hablado que en espiritualidad no hay lugar, tampoco hay tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de lugar? Nos referimos a que, dado que los mundos Bía se les denomina mundos separados. Es decir, que en estos no hay luz original de ellos. Eso quiere decir que dentro de ellos no brilla nada, sino ellos reciben la luz y por lo tanto brillan. De ellos no puede salir porque no existe Jochma dentro de ellos, sino únicamente existe lo que se llama Hearat, o un polvillo o un pequeño rayo de luz de Hasadim sin nada de Jochma. Y dice Arizal, el Arizal, que sus kelim ya no se les llama divinos. A los kelim de Briá, Yetzirá y Asiá no se les llama divinos. Y lo que tenemos que entender es cómo se prepararon estos mundos separados. Y a esta preparación se le denomina lugar. Y esos mundos son separados, pues al estar bajo el mundo, estos están separados, pues al estar bajo el mando de recibir para sí mismo, entonces cada uno de ellos solo le importa sí mismo, y al solo importarnos nosotros mismos quiere decir que estamos separados de todo el mundo. Entonces los mundos Bía reciben luz externa, no tienen luz propia y están separados porque recibieron para sí. Y por esa razón, cuando se quebraron los kelim del mundo del mundo de los puntos, cayeron sobre los mundos Bía, y ahí cayó los kelim rotos y se volvieron, que quiere decir que cayeron ahí las clipot y los desperdicios, las cosas buenas y las cosas malas se cayeron todas ahí. Pero, ¿por qué? Porque se les despertó el deseo de recibir a sí mismo y por lo tanto esos mundos son separados uno del otro.
Angélica pregunta, ¿por qué se le llama divino, maestro? Divinos quiere decir que existe la luz de Jochma. Y cuando no existe la luz de Jochma, ya no hay divinidad, porque la luz de Jochma es la que da la vida. Entonces, los mundos de Bia ya no son divinos porque están separados, ya no están juntos. Entonces, existe únicamente luz de Hasidim y no existe para nada la luz de Jochma en hechos. Ahora, cuando hablamos de cantidades extras de Mohin, quiere decir que los mundos Bia nacieron el sexto día de la creación, que es el viernes, al mismo tiempo que nació el alma del primer hombre o Adama Rishon. En ese momento nacieron los mundos, en el sexto día de la creación. Una vez creados los mundos Bia en sus puestos, recibieron un extra de luz, pues lo que pasa es que ascendieron cuando el día viernes comienza a aproximarse a Shabbat. Todos los mundos de abajo se subieron a Atzilut, porque cuando comienza a entrar el Shabbat, que es aproximadamente a la quinta hora del sexto día de la creación, se comienza a contar desde que sale el sol. Ya desde esa quinta hora, ahí se comienza a elevar todas las situaciones que están en el mundo en el día sexto. El pecado del primer hombre ocurrió antes de la entrada de Shabbat. Primero él nació, él no pecó. Comenzaron a subir los mundos. Él pecó antes de la entrada, a la entrada de Shabbat. Todavía no estaba Shabbat, pero estaba entrando. Pero por no estar próximo, por estar próximo a Shabbat, como ya estábamos entrando, entonces se frenó el resultado y no se evidenció el gran desastre de lo que iba a ocurrir con el pecado del primer hombre. Ahorita vamos a explicar cuál fue su pecado. Solo, entonces, como estaban subiendo y la energía sube en Shabbat, todas las cosas tienen un ascenso para poder deleitar de los mundos de Atzilut. Todos los mundos subieron a Atzilut. Solo hasta después de Shabbat no se evidenció el gran desastre, sino hasta después de Shabbat. Y ahí fue entonces que los mundos Bia descendieron por debajo de la parsa de Atzilut, donde ya no hay más Jochma, perdiendo los grandes mojín de Atzilut, que había en Atzilut. En Shabbat hay grandezas, perdiendo todo eso, esos mojín, cayeron en Bia, y antes del pecado había mojín ahí. Pero como cayeron en los lugares fijos, ahora que van a quedar después de la caída, después del pecado del primer hombre, ahí van a quedar en un lugar fijo por debajo de la parsa de Atzilut sin Jochma. Y les llegó solamente 3 mojín, que se llama Neshama, Yehidá y Hayab y Yehidá, que son unas luces muy, diríamos, son fuertes, pero como eso estamos hablando de los Kelim, que son muy pequeñitos. Cuando bajaron, entonces, en resumen, los mundos de abajo, cuando el primer hombre pecó, descendieron y perdieron toda la luz que tenían. Ahora, hablemos del principio 1. El principio 1 es el lugar de donde se formó el puesto o el lugar
de donde se encuentran estos tres mundos. Ya estudiamos que dado a que la Malhut terminal que se encuentra debajo de los pies de Ak, la última, que es un lugar, debajo de ahí hay un lugar vacío de recibir para recibir. Y por lo tanto, ahí está con respecto a la pregunta, ya no se le llama santidad o divinidad o kedushá, ya no se le llama así. La Malhut subió al Hazé de Zerampin, de Nekudim de Sak, en el Tzimtzum Bet, y generó que salieran y cayeran las 2/3 partes inferiores de Tiferet, que es, acuérdense que era desde las 7 últimas de Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Todas esas quedaron por fuera. Eso es lo que se llama las 2/3 partes inferiores de Tiferet, y Nehim, que es Netzach, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Quedaron por debajo de la nueva terminación del piso, porque, como ustedes recuerdan, la Malhut subió a Binah y todo eso quedó por debajo, perdiendo así el derecho de recibir la luz del piso superior que estaba arriba, porque quedaron por debajo del piso, formando el lugar de los mundos de Bia. Ahí se va a situar el lugar de los mundos de Bia, es por debajo cuando caen, cuando queda por debajo las 2/3 partes de Tiferet y el Nehim. Todo eso va a ser el lugar de los mundos Bia. Ahora, las 2/3 partes de Tiferet se forma el mundo de Briah. El Nehi, que es Netzach, Hod y Yesod, ahí se forma el mundo de Yetzirah. Y la Malhut se forma la Malhut se formó, de la Malhut se formó el mundo de Asía. Entonces vemos ahí, desde que hemos estudiado, hay 3 realidades. La primera realidad es el infinito. En el infinito hay Jochma y Hasadim presentes de forma ilimitada. Ese es el infinito. 2. En los mundos Ak y en Atzilut existe Jochma y Hasidim presentes de forma limitada. Y tercero, los mundos Bia, en los cuales solo hay Hasidim, y está prohibido que llegue ahí la Jochma, como decíamos, por estar debajo de la parsa de Atzilut, que es decir, bajo el mando del aspecto 4, que es recibir para sí. Como quedaron por debajo y se convirtieron en recibir para sí mismo, para egoísmo, entonces quedaron por debajo y solamente hay Hasadim y no hay Jochma. Ahora, respecto al principio 2, que la altura de los pisos y el lugar de posición de los mundos de Bia en el momento de su nacimiento, que lo llamamos el nacimiento del vientre de la Nukva. La Nukva es la femenina o la Malhut de Atzilut. En ese momento, Zerampin obtuvo la luz de Hayá de Abba, de Jochma, y la Nukva, que es Zerampin y Nukva. Zerampin recibe de Abba y la Nukva o la Malhut obtuvo la luz de Neshama de la Ima, que es la Binah. Ya sabíamos que el Zon quiere decir Zerampin y Malhut, o
masculino y femenino, siempre es Zon, masculino es Zerampin y la Malhut es femenina. Ya sabemos que el Zon no recibe Mojín de Abba Behima, que es de Abba Behima, sino por medio de subir, hacer Aliat Man y vestirse, quedando que el Zerampin vista a Abba de Atzilut, llamándose Abba Veima y Laín, que son Abba e Ima superiores. Y la Mahu y la Malhut se viste sobre la Ima de Atzilut. Esto ocurre cuando hay Aliat Man. Pero si no hay Aliat Man, Zon no tiene sus luces. Y la Malhut que viste a Ima de Atzilut se le llama Yisud. Yisud, que llega, es el cuerpo de Bina, la parte de abajo de Bina. Y a ese lugar se le llama el vientre de Ima, es decir, el cuerpo de Ima. Y entonces la Malhut de Atzilut esclarece y salva el mundo de Briá. De la Malhut de Atzilut, que es la última parte de Atzilut, queda esclarecido y salvado el mundo de Briá junto con sus 5 caras. Ahora, voy a traerles una filmina que preparé en la cual decimos lo siguiente. Acá en esta columna tenemos lo que quedó después del pecado del hombre, del primer hombre, y esta columna era lo que había antes del pecado del primer hombre. Entonces, dada que la femenina o Nukva o Malhut se encuentra en el lugar de Ima, se le considera como el mismo piso de Ima, pues como sabemos que cuando el piso inferior sube al piso superior, el piso inferior se vuelve como el piso superior. Por lo tanto, el mundo de Briá se esclarece por medio de la nukva de Atzilut y es considerado a nivel y altura del Zerampin. Esto más o menos es el Zerampin, fíjate. Acá está el Zerampin de Atzilut. Y el piso inferior de la Ima, que es Binah, es Zerampin, que es donde se encuentra la nukva ahora. Quedando así que el mundo de Briá, situado a nivel de Zerampin, y por debajo de la nukva de Atzilut está a nivel de Ima. Ahora, el mundo de Yetzirah, dado que está en el piso por debajo de Briá, Yetzirah viene por debajo de Briá, se esclarece por medio del mundo de Briá, se esclarece el mundo de Yetzirah, el cual dijimos que es el piso de la nukva de Atzilut, situado a las alturas de Rampín de Atzilut. Es decir, Yetzirah es el piso por debajo de este. De Yetzirah, acá es, y ahorita vamos a hablar únicamente de las 4 primeras de Yetzirah. Sin embargo, como decíamos, no todas las sefirot, las 10 sefirot de Yetzirah están a nivel de la nukva. Esta sería la nukva, la parte de abajo del mundo de Atzilut, sino únicamente las primeras 4 sefirot de Yetzirah. Y la razón de esto es que hay 2 estados de la nukva. La nukva tiene 2 estados, que es cuando se encuentra cara a cara entre Zerampin y Malhut, están estos 2 cara a cara, o están espalda a espalda. Cuando están cara a cara con Zerampin, su piso es igual a este. Pero cuando están espalda a espalda, solo es con las 4 sefirot, que es Tiferet, Netzach, Hod y Yesod,
las primeras de Zerampin, y que es la situación en la que estaban todos los mundos al principio, y la Nukba solo tiene 4 sefirot, que era Tanjim, que era Nehim, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, y por lo tanto el mundo de Yetzirah solo tienen en este lugar las 4 primeras de Yetzirah se encuentran a este lugar, que es la Nukba de Atzilut, que es a este lugar, que es la Malhut o la Nukba de Atzilut. Ahora, el resto de las sefirot de Yetzirah se situaron a la altura de las 6 primeras sefirot del mundo de Briá, del mundo, quedaron en el mundo, las 6 primeras de Briá, se sitúa acá las 6 primeras las 6 últimas de Yetzirah. Acuérdense que acá estamos hablando antes de que el primer hombre hiciera su pecado original. Es decir, que según las características de los mundos de Briá, que cayeron después del primer pecado del hombre, y ese es su lugar presente. Es decir, que como estamos viendo, esta de Sefirot de todo bajó. Estas de Briá van a quedar acá, las 6 primeras, y las 4 últimas van a quedar acá, y estas de 4 Yetzirah van a quedar acá, y las 6 últimas de Yetzirah van a quedar acá, y después las primeras 4 de Asiá van a quedar todas acá, y las 6 últimas de Asiá van a quedar todas acá. Entonces ahí vamos a llegar. Entonces, según el mundo de Asia, que es el mundo de Asia que se encontraba acá a nivel del mundo de Yetzirah, antes de la caída antes del pecado del primer hombre, se esclarece, el mundo de Asia se esclarece por medio del mundo de Yetzirah. Acuérdense que siempre el mundo de arriba esclarece al mundo de abajo. Y a esta altura del mundo de Briá, en el presente, que acá estamos en Briá, en el presente, eso se encuentra en el presente, si estuviéramos antes del pecado, estaría acá en el mundo de Briá. Pues cuando el mundo de Yetzirah estaba en el piso de la Nukba de Atzilut, cuando esta estaba en Atzilut, las primeras son Yetzirah acá. Por debajo de este viene el mundo de Asiá, después de Yetzirah viene Asiá, el cual es a la altura de Briá en el presente. Estamos acá en Briá. Pero solo las 4 primeras sefirot de Yetzirah estaban a nivel de la Nukba de Atzilut. Y las 6 sefirot inferiores de ella estaban a nivel de Briá. Por lo tanto, el mismo mundo de Asiá que está por debajo de Yetzirah, solo las 4 primeras ocupan el lugar de las 4 últimas de Briá. Esta ocupa las 4 últimas de Briá. Y las 6 últimas de Asiá están en el lugar de las 6 primeras de Yetzirah del mundo presente. Entonces, noten ustedes que cuando cayeron, esta parte quedó vacía. Es decir, 4 últimas de Yetzirah y las 10 de Asiá, estas son las que van a acumular todos las clipot en las cuales tendremos que trabajar nosotros. Son 14 sefirot, las más que recibieron los clipot más difíciles y más difícil de esclarecer por la caída de los mundos por el pecado del primer hombre. Entonces nos vamos a dar cuenta que todas estas bajaron y vamos a quedar acá. Fíjense, ¿verdad? Que antes quedó como un vacío, y ahora en este momento lo que nos van a interesar son estas. Entonces decíamos que 14 sefirot que son Nehim de Yetzirah del presente, y todo el mundo Nehim de Yetzirah y todo el mundo de Asia
del presente están vacías de toda Kedushá. Esto, perdón, está vacío de toda Kedushá o santidad y son la sección, diríamos como uno, la sección o el departamento de las clipot. Acá van a estar ocupadas, se van a concentrar la mayoría de las clipot que estaremos trabajando sobre ellas. Pues estas clipot estaban en lugar de estas 14 sefirot. Los mundos de Kedushá o santidad terminan en el Hazé del mundo de Yetzirá del presente. Acá termina, de acá hacia arriba, la mayoría son cosas buenas y se puede decir todavía que hay santidad. Pero debajo del Hazé, que son las 4 últimas de Yetzirá y las 10 de Asia, están por fuera está por debajo del Hazé y ya no son santidad ni son de Kedushá, sino que son de Klipot. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Kedushá, que es santidad, y Klipot? Estudiamos que después que se quebraran los Kelim y se cayeron, se revolvieron todos los 7 reyes, se revolvieron unos con otros, se revolvió lo bueno y lo malo que estaban ellos. Eso quiere decir que se quebró y entonces se revolvieron todos. Esta mezcla de los reyes contiene partes del aspecto 4, que es el aspecto Galgalta, quien fue el que causó a la larga el rompimiento de los Kelim. En los mundos había, que es Atzilut, Briá, Yetzirá y Asia, se esclarece lo que se puede esclarecer y lo que no se puede esclarecer, pues no podremos esclarecerlo. Esto es parecido, les doy un ejemplo, como un costal de trigo, el cual se escogen y se separan los granos, colocando el grano puro a un lado y el desperdicio en el otro lado, quedando 3 arrumes. El primer arrume es el costal que contiene mezclado el grano y el cascajo, y lo bueno y lo malo está junto. Es el primer montón que tenemos. El grano limpio es el segundo grupo, que es lo bueno y lo que se ha esclarecido, y es la parte de Kedushá. Quiere decir que no recibe para sí mismo, recibe para influenciar. Y el cascajo, lo que queda únicamente cascajo y desperdicio, que es lo malo que se ha separado de lo bueno, son las clipot. Ahí no hay lo que salvar. Entonces, estas clipot son, hablábamos que son 32 malhuyot, que solo podrán limpiarse y esclarecerse al final de los 6,000 años. Recuérdense ustedes cómo llegamos a 32. Acuérdense que habían diríamos 8 reyes, porque hay un rey que se cuenta la parte de arriba, la parte de abajo, que son 8 reyes. Cada rey tiene las 4 letras, tiene sus propios Yud Ke Vav Kei. El último Hei es la Malhut. Entonces, 8 por 4, 32. Cada una tiene 10 sefirot, son 320. Pero 32 son el número de las Malhuyot de todas
de todas las Heim de los 8 reyes. Entonces, estas son las Klipot, las que van a caer hacia a las 14 últimas. Y ciertas de ellas no se van a poder sino esclarecer hasta el final del Tikkun, cuando venga el Mesías, o al final de los 6.000 años, lo que llegue primero. Ahora, les voy a poner para repaso. Acuérdense que estudiamos que los mundos vía se llaman lugar, los mundos vía, estos tres, Bria y Yesaya, se llaman lugar espacio vacío, es decir, de recibir para sí mismo. Lugar donde cayeron los kelim rotos, cuando de acá el Tzimtzum Bet y el Olam Nikudim que sale de acá, aunque no lo pinté, se caen los kelim, tanto de frente como los de atrás, caen revolviéndose todos sobre estos mundos vía y quedando 4 grupos. El primer grupo que queda es kelim de frente, que son solo influencia, que quedan en Atzilut. Kelim de frente, en los cuales habían dentro de ellos, habían algunos kelim de atrás. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo es kelim de recepción, es decir, traseros, en los cuales había dentro de ellos kelim de influencia. Estaban juntos kelim de influencia dentro de los kelim traseros. Y el cuarto grupo es los kelim rotos mismos, que son las puras klipot, que son el grupo de los desperdicios puros. Entonces, vía de santidad está formada por kelim de recepción, en el cual están incluidos kelim de influencia. Esto quiere decir que en vía, en estos 3 mundos, solo ilumina la luz de Hasadim. En Atzilut, la grandeza sale sobre kelim de influencia que incluyen kelim de recepción, y por esto la luz de Jochma puede iluminar por encima de la parsa. Acá la parsa está acá. Y al final de nuestra corrección también se va a poder iluminar en todos estos. Se podrá recibir Jochma de la parsa para abajo, y en vía se reconocerá como Atzilut, pues acá también va a iluminar Jochma. Entonces ya no va a haber diferencia entre Atzilut, Bria y Yesaya, porque la luz va a llegar hasta acá, que ese es el fin de la corrección. Ahora, volviendo al slide pasado, ahora hablamos del principio número 3. El principio número 3, que dice que lo que ocurrió antes de que pecara el primer hombre, dado a la luz extra que reciben en Shabbat, hubo 2 subidas. La primera subida que ocurre cuando se está llegando Shabbat, hay 2 subidas. La primera subida ocurrió a la 5ª hora del día, contada desde la salida del sol, y la entrada número 2, la segunda parte del día, repito, la primera subida está contada desde la salida del sol y es la entrada de la segunda parte del día después del mediodía. Cuando pasa el mediodía, es más o menos la 5ª hora del día, del viernes, en la que nace el primer hombre. También nace, como nace, diríamos, después de almuerzo, el Adama Rishon, y comienza
y como ya comienza a subir, comienza a iluminar una extra de luz de Shabbat. Y es el secreto de la Hey, que dice, cuando hacemos bendiciones en el día viernes, la bendición del vino, decimos Yom Hashishi. Ha quiere decir la Hey esta. Esa quiere decir que es la luz que está entrando de Yom Hashishi, que está entrando la luz de Shabbat, ya está entrando después del mediodía del viernes. Con esta primera subida, Zerampin alcanza la luz de Yehidá y sube a vestir a Arehampin. Y la Nukva alcanza la luz de Hayá y sube a vestir a Obeima de Atzilut. Uno sube acá y el otro sube acá. Y el mundo de Briá sube al Yisud, que es el piso, que es el cuerpo de Bina. Toda la Yetzirá sube a Zerampin y las 4 primeras sefirot de Asiá suben al lugar de la Nukve de Atzilut y las 6 sefirot inferiores de Asiá suben al lugar de las 6 primeras de Briá. Entonces, esto fue al principio. Las 6 primeras de Briá, hasta acá subió la Yetzirá. Hasta acá subió la Sefirá, subió hasta Briá. En el último mundo subió hasta al segundo mundo. Ok, la segunda subida, entonces esa fue la primera subida, que fue la 5ª hora del día viernes, que es más o menos después de que el sol pasa el mediodía, es más o menos la 5ª hora. Ahora, la segunda subida ocurre al final del viernes, que es la entrada a la noche de Shabbat, y se le llama en hebreo Ben Arbaim, y se cuenta, es el tiempo entre la puesta del sol, cuando ya no vemos más el sol en la línea, ya el sol se ha retirado, pero todavía está claro, desde que se pone el sol hasta que salen las primeras 3 estrellas, a eso se le cuenta Bein Arbaim. Y a ese tiempo, entre cuando el sol se ha oculto y se comienza a oscurecer, es la segunda subida que tienen los mundos a Shabbat, y dada a la luz extra de Shabbat, subieron las 6 sefirot inferiores de Asia al lugar de la nube de Atzilut también, quedando así el mundo de Sirá y el mundo de Asia en el mundo de Atzilut. Todas subieron en Shabbat, en Zon de Atzilut, frente a frente. Ahora, hablemos del principio número 4. Los mojín que se perfilaron en las caras vía y el lugar donde cayeron estos mundos después del pecado cometido por el primer hombre o Adán Arishon, dado al daño que se causó por el pecado de Adán Arishon, se salieron todos los mojín extras que se habían recibido por medio de estas 2 subidas que tuvieron. Pero cuando el primer hombre pecó, perdieron ese derecho, esa subida, esas luces se perdieron, ocurriendo que el Zon, que el Zerampin y la Malhut se volvió Vak. Acuérdense, Vak quiere decir las 6 de Zerampin, pero no tiene cabeza, no tiene cabeza, está únicamente el cuerpo y por lo tanto no ilumina, no tiene Jochma. Este se llama Vak sin cabeza. Los 3 mundos vía quedaron solo los mojín que tenían al principio el mundo de Briá, Yetzirá y Asia, quedaron por debajo de la parsa de Atzilut, y estos todos de acá es decir, el mundo de Briá quedó bajo a nivel de Zerampin, Vak,
Esto quedó a nivel de Bach, así como los mundos de Yetzirah y Asirá. Todo esto quedó a nivel Bach, sin cabeza. Estamos diciendo de que sin cabeza es cuando no existe Jochma. Y estos perdieron todo lo que tenían en Atzilut, cayendo bajo la parsa de Atzilut, como les digo acá, debajo del Tzimtzum Bet, quedando las 4 sefirot inferiores de Sirá y las 10 sefirot de Asiá, como las 14 sefirot de la sección o el departamento y sección departamento de las Klipot. Esta caída ocurrió al terminar el Shabbat en Motzai Shabbat. Porque durante Shabbat no hay caída porque existe Shabbat y el Shabbat protege todo lo que... Pero cuando se terminó Shabbat y ya se había hecho el daño, porque el pecado del primer hombre ya se ocurrió, fue el viernes, y ahorita vamos a hablar qué es el pecado, qué nos da el pecado. Entonces, cayeron en Motzai Shabbat, quiere decir a la salida de Shabbat, que es el sábado en la noche, después de la puesta del sol. Ahora, el primer hombre creyó que podría llegar al final de la corrección llevando grandes luces por debajo, y por lo tanto él pensó que si él dejaba pasar las luces iba a lograr el final de la corrección, iba a lograr el árbol de conocimiento, que es lo que quería saber, y conocer al Todopoderoso. Él quería saber de qué se trata el Todopoderoso. Él quería saber cuál es el árbol del conocimiento completamente. Es decir, el propósito de la creación es lo que quería hacer Adam Arishon. Pero se equivocó, pues sin haber un despertar de abajo hacia arriba, sin una liatman, sino él quiso dejar pasar las cosas de arriba a abajo. Y abajo no estaban los kelim listos. Él dejó pasar esa situación. Ese fue su pecado y se quebraron los kelim y todo bajó, y los mundos vía recibieron los trastos rotos, diríamos, los kelim rotos, y eso fue lo que pasó. Y el motivo de su pecado, causando la bajada de vía a su estado actual. Eso fue lo que generó su pecado, que los mundos vías bajen. Ahora, se dice que las 14 sefirot de la sección o del departamento de las Klipot, pues Aak, miremos a estas que están, lo que viene debajito del infinito, que son las 5 caras Ak, se le consideran todas estas en comparación como si tuvieran un grosor de raíz, un grosor mínimo. Cuando hablamos de Ak, estamos hablando de un grosor mínimo. Después viene Atzilut, donde tiene aspecto 1. Después viene Briá, que es aspecto 2. El mundo de Yetzirah, aspecto 3. Y el mundo de Asiá, el más grueso de todos, aspecto 4. Y este es el punto de vista, esto con respecto a raíz 1, 2, 3 y 4, esto es desde el punto de vista de la luz directa. Es decir, que las particularidades, según las particularidades y características de la sefirot, podemos decir que esto es raíz 1, 2, 3 y el más grueso 4. Ahora, la luz de vuelta, que significa el trabajo que se hace sobre las características de la sefirot, entonces dado a que la Yetzirah
ese aspecto 3 es la encargada de traer sobre los mundos la luz de Hayá y la Siá del aspecto 4, es decir, acá es aspecto 3, digamos, y este es aspecto 4, y acá esta está encargada de traer la luz de Hayá, y esta Siá está encargada de traer la luz de Yehidá, esta la de Hayá y esta la de Yehidá, concluyendo que las clipot añoran estas dos luces, añoran la luz de la Yehidá y la luz de Hayá, pues les trae un placer muy grande, porque como estas de aspecto 4, el único que la va a suplir es la luz de Yehidá, y a este del aspecto 3 es el mundo de Hayá. Entonces ellas tienen un deseo muy grande de recibir esta luz. Ahora, hablemos del principio número 5, que es Mohin de Ima, luz de Neshama, que influyeron al mundo de Briá, Yetziá y Asiá. Cuando baja la Biná de Atzilut al Zon, después que salió Biá de Atzilut y cayeron debajo de su parsa, solo quedó Vak, como decíamos, que son las 6 extremidades. Eso quiere decir pequeñez. Esto también es pequeñez, porque únicamente existe Vak. Vak siempre es pequeñez, nunca puede haber grandeza ahí. Y entonces Yisud, que es el cuerpo de Bina, se vistió sobre Zon de Atzilut, que es como un cruce con Zon, influyendo Mohin de Neshama a las caras vía. Es decir, el Mohin de Neshama entró a los mundos vía, en el cual el mundo Briá recibió las 10 sefirot del piso de Binah, cuando el mundo de Yetzirah recibió Bak, y el mundo de Asidá recibió con ellos Nehi, o la luz de Nefesh. Entonces, acá recibió la luz de Nefesh espalda a espalda. Esto, la luz de Ruach, Neshama. Entonces, estamos hablando de Neshama. Neshama cayó porque viene de Ima. Es decir, que la cabeza hace el esfuerzo y baja al cuerpo. Acá hubo una parte interesante que baja la cabeza al cuerpo. Por lo general siempre el cuerpo subía a la cabeza, pero en este momento hace, eso quiere decir, para beneficiar al mundo de Briá, le entra acá la luz que viene de la madre, que se llama luz de Neshama. Ahora hablamos del principio número 6. El Mohin de Neshama, Neshama quiere decir el Mohin de Hayá, que es el Mohin que viene de la luz de Jochma, que consiguieron las caras vía. Las caras vías también consiguieron luz de Mohin de Hayá en la parte trasera de las caras de Atzilut, y es cuando la luna o la Malhut se contrae y acepta recibir la luz del sol. Ustedes saben que en el cuarto día de la creación, creo que es, no, habían 2 luminarias, el sol y la luna estaban a la misma altura, pero la luna decidió contraerse y recibir la luz del sol, estar dependiente del sol. Entonces, cuando la luna, que es Malhut, se contrae y acepta recibir la luz del sol, pues al principio hubo 2 luminarias iguales, el sol y la luna. Es decir, la parte trasera de la nukva de Atzilut, que se viste sobre vía, contiene 3 caras o estados, como lo estudiamos la última vez. Cada cara
había Ibur, Yenica y Mohin, que es los Mohin, que son las 10 sefirot completas que incluyen a Jochma, Binah y Da'at, caen sobre Briah. La Yenica cae sobre el mundo de Yetzirah, que son Vak, o las 6 extremos, o Hagat, que es Gesed, Gvurah, Tiferet, cae sobre Yetzirah, y el Ibur, que es Nehi, Netzach, Hod, Yesod, cae sobre Asiá, y así llega la luz de Hayá a todas estas, de la misma forma. Por último, el principio número 7 y último, que es la luz, la Malhut de Atzilut, la que queda aquí abajo, que descendió y se convirtió en la parte átic, o mojen de allá, de las caras vía. La parte más de abajo se convirtió en la primerita de acá, y es cuando la luna se contrajo, cayeron las 3 caras o estados, que es decíamos, el Ibur, la Yenicá y el Mohin, de la tercera, de la parte trasera de la Nukva de Atzilut, la parte de atrás de la Nukva, cayeron el Mohin, el Ibur, Yenicá y el Mohin, para vestirse sobre los mundos vía, es decir, las 9 sefirot inferiores de la Nukva, porque la Nukva tiene 10, Keter y 9 inferiores. Las 9 inferiores, Ibur, Yenica y Mohin. Sin embargo, la parte trasera de la parte de Keter de Nukva, es decir, la primera sefirá de Nukva, se considera como el Atik. Esa parte que es de Keter no bajó, sino se instaló de primerita como el Atik de las caras vía. Acuérdense que Atik era la primer cara de Atzilut. Entonces, del Keter, de la Nukva de Atzilut, va a salir el Atik de estas 3 caras acá. Quedando estas luces, después del pecado del primer hombre, en las caras del presente de Vía. A nivel, todas estas caras, decimos que están a nivel de Vak, o las 6 extremidades, les falta la cabeza. Y respecto a la luz de Neshama, recibieron los Mohin de Ima, respecto a la luz de Hayá, recibieron las 9 sefirot, de la parte trasera de la Nukva, y respecto a la Yehidá, que es la parte de arriba, que es el Atik, recibieron la parte trasera del Keter de la Nukva de Atzilut. Entonces, así estaban antes del pecado y después del pecado. Es un poco como de carpintería. Lo importante es saber lo que ocurrió antes de Shabbat, durante Shabbat y después de Shabbat, porque después del pecado de Adán, ya quedaron las cosas fijas como están en el día de hoy, que tenemos el mundo presente, por encima está Asiá, por encima está Briah, Yetzirah, por encima está Briah, y después ya, que es un mundo ya especial, que es donde podemos llegar los sábados, los Shabbat, podemos llegar a ese mundo de Atzilut, donde hay tranquilidad y no se sienten, y las clipot no se sienten, diríamos. Todavía siguen, suben, pero siguen existiendo, quedan abajo todavía, hasta que nosotros hagamos el tikkun de ellas. Pero como lo vimos, la que nos vamos a tener que concentrar van a ser en las últimas 14 sefirot, que son las 4 últimas del mundo de Yetzirah y las 10, todas las 10 sefirot del mundo de Asiá. Y ahí va a ser nuestro trabajo. No es más por el día de hoy. No sé si alguna pregunta, Angélica, que
me encantará responderte. Sí, maestro, la diferencia entre Kedushá y Klipot. ¿Entre el qué? No me entendió muy la diferencia entre Kedushá y Klipot. Ah, no. Ok. Es que Kedushá quiere decir cuando la entrada de la luz de la Jochma, los Mojín están presentes. Pero como cuando ¿recuerdas tú que cuando después de que en el Tzimtzum Bet se subió la Malhuta a, a Binah? Entonces todo lo que quedó por debajo de Malhut quedó sobre lo que se llama en un lugar vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de la luz de Jochma. Entonces, los mundos vía por debajo de la que quedan por debajo de la parsa de Atzilut fueron aquellos que quedaron en el mundo vacío, en una parte vacía de Jochma. Solamente existen porque tienen un poquito de la luz de amor, de la luz de Hasidim, pero no contienen Jochma, no contienen Mohin que nos ayudan a esclarecer las situaciones. Nosotros tenemos que de abajo hacer aliad man para poder recibir más Mohin que llegue a abajo, que baje a los mundos vía y que les entre a ellos mismos los Mohin que necesitan para poder esclarecerse. Esa es la diferencia entre lo que es Kedushá y lo que es que no. Ahora, los mundos vía sí se vuelven Kedushá cuando tú recibes para influenciar. Si tú recibes para no influenciar, no se convierte, siguen sin Kedushá. Cuando tú recibes para influenciar, entonces estos se van a servir para ascender y llegar a Atzilut. Entonces, la diferencia es esa, que Kedushá quiere decir que se hacen las cosas bien, que hacen las cosas, se recibe para dar, para influenciar, es decir, que existe, tú tienes el derecho de tener esa luz de Jochma porque estás influenciando, estás haciendo luz de vuelta y eso genera Aliad Man. Aliad Man genera un cruce entre padre y madre que hace que baje la luz de Jochma. Y esa luz de Jochma va a llegar abajo a Zon, a Zerampin y a Malhut. Que Zoni, Zerampin y Malhut están por debajo de la parsa y son los mundos vía. Entonces, cuando hay Aliad Man, esa luz llega. Entonces, nos va bien, pero como para que la cuestión funcione, tiene que haber un esfuerzo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino se tiene que subir el man, se tiene que hacer oración, salmos, tzedaká, hacer hechos buenos, mitzvot, todo lo que subes de abajo arriba, estás lo que se llama influenciando, estás pidiendo. Entonces, los mundos de vía en esa situación se vuelven mundos de Kedushá, pero normalmente si no hay Aliad Man, como quedaron por debajo de la parsa de Atzilut, quedaron muy lejos. Acuérdate que la Jochma viene de arriba de Jochma, después viene Binah y después viene Zerampin. Entonces, por encima, Atzilut está, entonces ahí está Jochma, pero ya por debajo, ya no, ya cayeron por debajo y ya la Jochma quedó suspendida al final de Atzilut. Por debajo de la parsa no hay más Jochma. Entonces a eso se le llama que no tienen, que son mundos que no tienen santidad. Maestro, entonces es casi, es decir, lo mismo, hacerse de acá, leer los salmos, rezar, es el fin de la corrección de nosotros cuando hayamos corregido nuestro ticún.
hacer tejilí, salmos y demás mitzvot y ayudar a la gente a influenciar, te ayuda a limpiar y a subir las clipot que se encuentran en los mundos vía. Y cuando vas subiéndole el final del tikkun es cuando ya no haya nada más que subir porque ya subiste todo, ya esclareciste, ya separaste lo bueno y lo malo, ya el grano está completamente separado, lo bueno y el cascajo quedó por fuera. Entonces, esas clipot quedaron sobre todos los mundos vía y no se pudieron esclarecer por la falta de Jochma. Si tuvieran Jochma, tú lo que necesitas es Jochma para esclarecer, que tú entender qué es lo que tienes que hacer, entender. Entonces tú cuando entiendes, pues separas y haces las cosas bien y eso está mal y no lo vuelvo a hacer y eso está bien y lo vuelvo a hacer. Entonces tú estás haciendo una separación de lo bueno y lo malo. Sí. Y para hacer esa separación necesitas la Jochma, la luz, los mojín que te digan qué es lo que tendrás que separar, qué es lo que tendrás que corregir. Pero como quedaron por debajo de Atzilut, entonces ya hace falta esos mojín. Entonces ya no son divinos, ya falta algo, falta limpiarlos para que sean divinos. Sí. ¿Y cómo nosotros podemos recibir esa luz de Yehidá? ¿Cómo podemos recibir qué, perdón? La luz de Yehidá. Nosotros recibimos, como les decía hoy, nosotros recibimos cuando los mundos vía reciben los kelim unos kelim muy pequeñitos que son las luces diríamos el que de Keter, Jochma y Binah son kelim muy pequeñitos. Es decir, la luz de Yehidá, la luz de Hayá y la luz de Neshama bajan, pero con sus kelim pequeños. Eso quiere decir que solamente con dificultad tenemos hasadim, porque nos hacen falta los kelim de atrás, que son los kelim con los kelim de recepción. Con los kelim de influencia, acuérdense que son Galgalta y Einaim, que son kelim muy pequeñitos y que es la luz de Nefesh y Ruach, y con eso no podemos hacer muchas cosas. Pero cuando tú metes luz en kelim más grandes, más toscos, pues se completa el piso. Entonces, lo que ocurre es que cuando dice que baja la luz, que baja Yehidá y Hayá y Neshama, estamos hablando de la luz de esos kelim pequeños. Y esos kelim pequeños no alcanzan a mantener las dos últimas, lo que están añorando, que es las luces de Yehidá y de Hayá, pero con los kelim traseros grandes, con los kelim de recepción, que son los kelim grandes, que son Malhut y Zerampin. Nos hacen falta, y las 7 últimas nos hacen falta lo que se llama los kelim grandes para que entre la luz sobre esos kelim grandes. Entonces, en el momento que nos quedan kelim pequeñitos, nos entran unas luces sobre kelim muy pequeñitos que no alcanza a esclarecer todo lo necesario, porque nos hace falta los kelim grandes que iluminen todo el piso y que esclarezcan los pisos de vía sobre sus clipot. Al hacer falta los kelim grandes, es lo que llamamos la jochma. Solamente existen kelim pequeñitos, que son kelim de hasadim, que son
kelim de amor, que como decíamos, que este mundo solamente puede existir por el derecho de que Dios se dio cuenta que solo puede existir este mundo con la luz de Hasadim, con la misericordia, porque solo con Dinim no se podía existir. Entonces lo que existe en los mundos vía es ese mínimo de la luz de Hasidim pequeñita que nos deja existir en lo mínimo. Nuestro trabajo es comenzar a esclarecer eso y que poco a poco se vayan llenando vamos esclareciendo los kelim traseros, los kelim de recepción, y cada vez va a estar entrando más luz hasta que ya completamente se suban a Zilut, porque ya se han iluminado. Entonces, a eso quiere decir que cuando tú haces un Aliyat Man y cuando haces todo una buena acción o una mitzvah, estás poco a poco haciendo la separación de las klipot, porque recibes la luz de Jochma y esa luz de Jochma la aplicas a tu vida, a lo que te falta, a que no tengas más enfermedades, a que todas las cosas que te resulten bien se van logrando a la entrada de cada vez más Jochma, que se logra por medio del esfuerzo de los de abajo hacia arriba, que es la Aliyat Man. ¿Más o menos? Sí, maestro, gracias. Es todo. Así es. Es decir, los mundos vía son importantes porque son los más próximos al mundo presente. Y el mundo presente es lo que llamamos la persona que vive con el deseo de recibir para sí misma, vive en el mundo presente. Si tú comienzas a vivir tu vida únicamente para dar, tú ya casi no vives en tu mundo presente. Lo único que vives en el mundo presente es para dormir y para comer y para hacer tus necesidades mínimas como persona. Pero el resto de tu vida se va a encontrar, vas a vivir en los mundos vía, porque todo lo estás haciendo por el deseo de influenciar. Y entre más estés, pues te vas a estar subiendo más clipot y te vas a estar aproximando a llegar completamente a poder vivir en el mundo de Atzilut, que es cuando completemos nuestras correcciones, pero así no terminemos completando todas las correcciones, que nos van a quedar a ciertas cosas que Hashem las va a hacer a lo último, pero si nosotros son de la 320, 32 las va a hacer Hashem y 288 las tenemos que hacer nosotros. Y esas se hacen por medio de las mitzvot, por medio de los actos de buena caridad, por medio del rezo, por medio de los salmos, por medio del estudio de cuestiones de la Torá, del Tanaj, de la Kabbalah, del Talmud, de todas las cosas que al estudiar las cosas de Torá nos da tranquilidad. ¿Qué día una de las alumnas me preguntaba por qué cuando ella estudiaba la Torá se sentía muy tranquila? Y ella pensaba que solamente cuando estaba muy ofuscada. La verdad es que se siente uno muy tranquilo cuando esté ofuscado y cuando no esté ofuscado. Y la razón es de que cuando estudiamos Kabbalah y cuando estudiamos Torah y cuando estudiamos todo lo relacionado a la parte santa, nos llega la luz de Hasadim, que es la luz de amor que nos recubre y nos protege y nos hace sentir contentísimos y tranquilos. Entonces, por esa razón, seguimos estudiando, porque nos da una felicidad estudiar y siente uno muy contento de estar aprendiendo. Esa es la luz de Hasidim, de Hasadim,
que sentimos al estudiar cosas santas. Así que Ya vamos adelante entonces nosotros. así es. Vamos adelante y poco a poco. Así Sí. que, bueno, Muchísimas gracias, maestro. con mucho gusto. Y entonces, si no hay más pregunta, entonces dejamos la cuestión por esto el día de hoy. Te deseo una Shavua Tov. Y Gracias, nos igual. vemos la semana entrante, si Dios quiere, con otra lección. Ya casi estamos terminando el libro de la introducción a la sabiduría para felicidad nuestra. Así que por el momento no es más. Y Shavuot. Gracias, maestro. Muchas bendiciones. Lo mismo, bendiciones para ti y tu familia. Bye bye. Amén.